En la Escritura, queridos hermanos, vemos cómo Dios por su gracia le ha placido relacionarse con sus criaturas. Debido a la gran distancia entre Dios y el hombre, el ser humano no puede acercarse por sus propios medios, no puede acercarse a su creador, a no ser por un acto de condescendencia o un acto de misericordia de parte de Dios. Bueno, a Dios le plació expresar esta misericordia de relacionarse, de acercarse a su criatura a través de pactos. La escritura está presentada por medio de pactos. Ahora, ¿qué es un pacto en la escritura? Bueno, habíamos estudiado tiempo atrás que un pacto dado por Dios es una exigencia de parte de Dios. Son los requerimientos de Dios en la comunión con Él. Normalmente estos pactos, queridos hermanos, son realizados por medio de un representante. Vamos a ver ese patrón a lo largo de la escritura. Dios da su pacto por medio de un representante. Por ejemplo, vemos nosotros el pacto con Noé. Noé fue el representante de todo ser viviente. Cuando Dios destruye toda vida, luego de que Dios salva a Noé y a su familia y a seres vivientes que estuvieron dentro con él en el arca, cuando sale, el Señor hace un pacto con Noé. Y Noé era el representante de todos esos seres vivientes. Bueno, lo mismo encontramos. Abraham era el representante de los hijos de la fe que iban a creer más adelante. Era el representante de un pueblo. Moisés fue el representante de un pueblo con el cual Dios también hizo un pacto. Esa figura la encontramos a lo largo de la Escritura. Dios haciendo un pacto por medio de un representante. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es un representante? Bueno, en términos legales, queridos hermanos, un representante es una persona que obra en nombre de otra persona. Por ejemplo, cuando usted tiene un problema legal y usted, hermano, va a un abogado, el abogado se vuelve su representante legal. Y él firma por usted, él habla por usted. Entonces, queridos hermanos, un representante legal es una persona que legalmente actúa por otra persona. En la Escritura, queridos hermanos, encontramos esta figura de la representación legal y en teología se aplica exclusivamente a dos personas específicas: Adán y Cristo. La Escritura presenta a Adán y Cristo como los dos únicos representantes legales ante Dios. A esto en teología se conoce como cabeza federal, ¿no? Como aquellos que representan a un grupo de personas. Bueno, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, leíamos en nuestra segunda lectura, dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. La Escritura presenta a nuestro Señor Jesucristo como el postrer Adán. ¿Qué significa eso? El segundo Adán. En la mañana de hoy, queridos hermanos, quisiera que podamos estudiar sobre la representatividad de estas dos figuras. El primer Adán y el postrer Adán.
Las personas en el mundo se encuentran bajo la representación legal ante Dios de uno de los dos Adanes. O estás bajo la representación del primer Adán, o estás bajo la representación del postrer Adán. A la luz de Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, vamos a ver dos puntos. Número 1, la representatividad del primer Adán. Y número 2, la representatividad del postrer Adán, Jesucristo. Vamos a orar para comenzar. Amado Señor, en esta mañana venimos ante ti, amado Padre, para poder escuchar tu santa voz. Señor, sé tú hablando a nuestros corazones por tu poderosa palabra, Señor. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a nuestro pasaje central de estudio en esta mañana en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver nuestro primer punto, la representatividad del primer Adán. El versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, el versículo empieza diciendo, por tanto. Hemos visto varias veces, queridos hermanos, que esta frase, por tanto, hace alusión a una idea anterior. Lo que Pablo va a hacer de aquí en adelante es dar una conclusión a algo que dijo anteriormente. Bueno, anteriormente, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Vamos a ver dos cosas. Primero, el contexto amplio de la carta. Si nosotros vamos a los primeros capítulos, desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo está presentando cómo gentiles, es decir, todos aquellos que no son judíos, y los judíos son igualmente pecadores. Lo que el apóstol Pablo va a mostrar en los primeros capítulos, capítulo 1 al capítulo 3, es que todos son igual, todos somos igualmente pecadores y culpables ante Dios. En el capítulo 4 el apóstol Pablo explica cómo Dios revela en la Escritura que Dios justificará por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo tanto a judíos como gentiles. Así como todo ser humano es igualmente culpable, la justificación es igual para todas las personas. Entonces, queridos hermanos, llegamos al capítulo 5, el contexto próximo. ¿Qué es lo que Pablo estaba hablando antes de llegar a los versículos que vamos a estudiar en esta mañana? En el capítulo 5, el apóstol Pablo explica cómo Dios llevó a cabo esa justificación por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta en este capítulo es, ¿cómo es posible ser justificados en Jesucristo? Es lo que Pablo está intentando explicar en el capítulo 5 de esta carta. Desde el versículo 6 al versículo 11 del capítulo 5, el apóstol Pablo va a mostrar tres cosas esenciales explicando cómo es posible ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. Número 1, dice que Cristo murió por los impíos. Eso significa que Cristo murió en sustitución, en lugar de los impíos, de los pecadores. Luego dice que la muerte de Cristo es la mayor evidencia del amor de Dios. Y luego concluye la idea en el versículo 11 diciendo que la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Lo que Pablo va a aclarar desde el versículo 12 en adelante es cómo es que por la muerte de Cristo somos justificados y reconciliados con Dios. Recuerden, el apóstol Pablo quiere explicar cómo es posible que por la muerte de Jesucristo podamos ser justificados y reconciliados con Dios. Entonces, versículo 12, Pablo empieza diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. El apóstol Pablo empieza mostrando que todo tiene que ver con la representación legal ante Dios. Empieza mostrando de que todo el problema empezó con un representante.
Todo el problema empezó con nuestro primer Adán, nuestro primer representante. Recordemos el concepto de representación legal. Un representante es una persona que actúa legalmente en nombre de otra. Lo que Pablo está diciendo es, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuestro primer inciso en este punto es, el pecado entró por un hombre. En resumen, lo que Pablo quiere presentar en el versículo 12 es que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos en él. Eso es lo que Pablo quiere mostrar en este versículo 12. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos en él. Quiero que vayamos desarrollando esta idea que Pablo está presentando. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Significa que el hombre era totalmente capaz de obedecer y honrarle. Muchos cuando ven que en Génesis capítulo 3 el hombre cae, dice, ¿por qué Dios exige algo que el hombre no podía cumplir? No, el hombre fue creado capaz de obedecer y honrar a Dios. Fue hecho a su imagen y semejanza. Tenía la capacidad de poder honrar a Dios. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, nos habla de que Dios puso en los corazones de las personas su ley, la obra de la ley. Es lo que nosotros normalmente conocemos como la conciencia, ¿verdad? Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, mostrando la obra de ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles. Dios escribió en el corazón del ser humano su ley. Es por eso que Adán y Eva eran capaces de poder obedecer y honrar a Dios. Pero no solamente Dios escribió su ley en el corazón del ser humano, sino que en Génesis capítulo 2, ahora sí quiero que vayamos a leer ese versículo. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No solamente Dios escribió su ley en los corazones del Adán y Eva, sino que Dios les dio un mandato explícito. Y no solamente Dios les dio un mandato, sino que les dio cuál era la consecuencia de la desobediencia de ese mandato. Queridos hermanos, a esto se conoce como un pacto. Dios dio a conocer a Adán y Eva su pacto, es decir, su exigencia, sus requerimientos de la comunión con Él. Dios en el pacto con Adán requería obediencia perfecta. Dios hasta el día de hoy sigue requiriendo obediencia perfecta, porque es el pacto que hizo con Adán. Dios requería obediencia, es la exigencia de Dios. Ahora, en Génesis capítulo 3, siguiendo con el relato, Génesis capítulo 3, el ser humano, Adán y Eva, peca deliberadamente. Y aquí encontramos la primera evidencia de que Adán era el representante. Cuando Adán y Eva caen, uno podría decir, pero Eva fue la primera que fue engañada. Queridos hermanos, cuando Dios se acerca, luego de que Adán y Eva cayeron, Dios le habló a Adán. Y quiero que vayamos al versículo 8 en adelante del capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Queridos hermanos, Dios fue directamente con el hombre, con Adán. Como nosotros vemos, el apóstol Pablo presenta luego en Primera Timoteo, como también en la carta a los Corintios, en el capítulo 11 de su primera carta, Dios creó al hombre como la cabeza de la mujer. Él era el responsable, él era el representante, no solamente de Eva, sino de toda la raza humana. Él era el representante, él era el responsable. El hombre pecó deliberadamente. Y así, queridos hermanos, luego el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 7 dice que Adán quebrantó el pacto con Dios. ¿Recuerdan que decíamos al principio que el pacto es un acto de misericordia de Dios? Dios tuvo misericordia de su criatura y quiso, le plació relacionarse y le dio su pacto. Y Adán quebrantó el pacto. Adán quebrantó el pacto. Ahora volvemos, hermanos, a lo que estábamos viendo nosotros en Romanos capítulo 5, versículo 12. El apóstol Pablo nos dice que aquel día, queridos hermanos, cuando Adán pecó, cuando Adán quebrantó el pacto con Dios, todos pecamos en él. Quizás tú puedes decir, pero yo no lo elegí como mi representante, a Adán. Hermano, ¿tú lo hubieses hecho mejor? Bueno, la escritura dice que cuando él estaba pecando, tú también estabas pecando con él. Tú eres tan responsable y tan culpable como Adán. ¿Es eso lo que Pablo está mostrando? Que así cuando Adán pecó, todos pecamos en él. Todos nacemos bajo la representatividad del primer Adán. Cuando nosotros nacemos, queridos hermanos, heredamos el legado de Adán. Estamos bajo su representación legal de Dios. Esa representación que quebrantó el pacto con Dios. Hay una frase que me gusta porque es la realidad. A veces nosotros creemos que somos pecadores porque pecamos. No, queridos hermanos, lo que Pablo está mostrando es que tú no eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador. Tu pecado es un reflejo de tu condición, de nuestra condición. Pero, queridos hermanos, el apóstol Pablo va a mostrar de que hay una evidencia más grande de nuestra condición. Es que todos sufrimos la consecuencia del pecado. Volvemos a Romanos capítulo 5, verso 12, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Decíamos que la primera tesis que el apóstol Pablo está mostrando es que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos con él. Lo segundo que el apóstol Pablo va a mostrar es que todos morimos por cuanto todos hemos pecado. Nuestro inciso B. La muerte es una evidencia de nuestra culpabilidad. La muerte es una evidencia de nuestra culpabilidad. Lo que Pablo va a mostrar es que tú y yo morimos. Todas las personas en este mundo mueren porque es una evidencia de que todos somos culpables ante Dios. Y eso lo muestra desde el versículo 13 al versículo 14. Pablo va a aclarar esta idea. Versículo 13 dice, pues antes de la ley, es decir, antes de Moisés, había pecado en el mundo. Pablo afirma esa realidad bíblica.
Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cualquiera podría decir, a ver, ¿cómo Dios puede juzgar si todavía no había dado su ley? Porque la ley viene años después con Moisés. Y el apóstol Pablo dice, pero ya había pecado antes de la ley. Lo que Pablo está mostrando, queridos hermanos, es que la ley dada a Moisés y al pueblo de Israel y su posterior desobediencia no es la razón por la que somos pecadores. No es la razón por la que somos pecadores. Ya en capítulos anteriores el apóstol Pablo muestra que todos somos culpables. Y vamos a ver en el capítulo 1, versículo 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo primero que el apóstol Pablo está diciendo, nadie tiene excusa porque Dios se ha revelado, se ha manifestado en todo lo que Él ha creado. Entonces nadie tiene excusa. Luego en el capítulo 2, el apóstol Pablo le habla a los judíos que tenían conocimiento de la Escritura. Desde el versículo 12 en adelante dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo está diciendo que con aquellas personas que no saben de la ley de Dios, ¿será que ellos si mueren sin tener conocimiento de la ley de Dios van a ser justos? Pablo está diciendo, no. ¿Por qué? Porque Dios ya escribió en sus corazones un remanente de su ley. Y eso ya los hace culpables. Y si eso no fuese suficiente, ya anteriormente dijo que es suficiente la evidencia de la creación para que nadie tenga excusa. Entonces lo que Pablo está mostrando, queridos hermanos, es que el hecho de que nosotros morimos, la muerte es una evidencia de que todos somos culpables. Hay muchos estudios, queridos hermanos, médicos, que intentan bajar el índice de mortandad de ciertas enfermedades. Queridos hermanos, eso es imposible. La tasa de mortalidad del ser humano siempre ha sido el 100%. La cosa más segura que atraviesa una persona desde que nace es que un día va a morir. La diferencia es que no sabemos cuándo. Pero lo más seguro, hermanos, en esta vida, aunque suene irónico, es la muerte. Es que todos vamos a morir. Y el apóstol Pablo está mostrando de que esa realidad es una evidencia de nuestra culpabilidad, que somos culpables. Por eso dice, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aun cuando no había ley, aun cuando todavía Dios no había dado su ley expresa, como cuando le da a Moisés, reinó la muerte, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Entonces, queridos hermanos, reinó la muerte, la gente igual moría, porque es una evidencia de nuestra culpabilidad. La triste realidad de la muerte en el mundo es una radiografía de nuestra triste condición. Lo doloroso de la muerte, lo difícil de la muerte, lo terrible de la muerte es una evidencia de nuestra condición. Pero queridos hermanos, cuando nosotros vemos las consecuencias del pecado, cuando Dios le dice en Génesis capítulo 2, versos 16 a 17 a Adán y Eva, de que si comieran del fruto ciertamente morirían,
No solamente se refería a la muerte física, que la muerte física, como estamos viendo, el apóstol Pablo presenta como una evidencia de nuestra culpabilidad, pero sino también es que estamos muertos espiritualmente. La muerte física es un reflejo de la condición más profunda del hombre, su muerte espiritual. En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, el apóstol Pablo dice que porque estamos muertos espiritualmente, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hecho de que estamos muertos espiritualmente significa de que no hay justicia en nosotros. No hay alguien que pueda decir, esto hay de bueno en mí. Hemos perdido toda capacidad de entender lo espiritual, como dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Somos incapaces de buscar a Dios. Somos inútiles. No hay nada bueno en nosotros. Entonces, lo que Pablo está mostrando es que morimos físicamente porque todos hemos pecado. Estamos muertos espiritualmente porque todos hemos pecado. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos en él. ¿Es eso la representación legal, queridos hermanos? Es eso. Todos hemos pecado ante Dios. ¿Y por qué hemos pecado? Dice que hemos muerto. Por lo cual, nuestro inciso C, estamos bajo condenación. Estamos bajo condenación. Romanos capítulo 5, ahora nos vamos al versículo 16 y versículo 18. Verso 16 dice, y con el don no sucede como en el caso aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. La Escritura dice que Adán pecó, todos nosotros pecamos con él. Cuando él pecó, él murió y todos nosotros morimos espiritualmente también con él. Estamos muertos espiritualmente. Y la Escritura dice que ya hemos sido condenados delante de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, no es que cuando muramos, Dios decidirá a dónde nosotros vamos a ir. No es que recién Dios va a dar nuestro veredicto. Ya hay una sentencia. Ya hay una sentencia. Eres culpable. Estamos condenados. Queridos hermanos, la Escritura dice que todo aquel que ha sido condenado será arrojado al lago de fuego, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro, lamento, dolor. La frase crujir de dientes significa ira, rabia. Dice que en ese día, queridos hermanos, va a haber lamento. Van a haber personas que van a abrir los ojos ahí, en el lago eterno de fuego. Y van a lamentarse. Va a haber mucho llanto. Pero van a haber personas también que van a crujir los dientes de enojo, de odio contra Dios, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me trajiste aquí? Pero sabes qué, querido hermano, hermana, amigo, amiga, lo más terrible de la maldición de Dios, del juicio de Dios, no es la eternidad en el fuego eterno. Lo más terrible es
de esta sentencia es estar fuera de la gloria de Dios. Es el abandono total de Dios. El abandono total. Estar completamente desamparado, lejos de la presencia de Dios por toda la eternidad. Ese es lo más terrible, queridos hermanos, de estar bajo condenación. Es esta la consecuencia de la representatividad del primer Adán. Las consecuencias fueron gigantescas, fueron terribles. Todo el mundo, a lo largo de toda la historia de la raza humana, bajo esa representatividad, bajo esas consecuencias. Quizás nosotros vemos y decimos, ¡qué injusticia! ¡Qué terrible! ¿Cómo Dios me va a hacer eso si yo ni siquiera elegí a Adán como mi representante? Bueno, hermano, el propósito de Pablo es mostrar que aunque las consecuencias de la representatividad de Adán fueron terribles, el don de Dios por medio de la obra del segundo Adán es superior. Es superior. Y así entramos a nuestro segundo punto. La representatividad del segundo Adán, Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 15. Empieza diciendo, pero el don no fue como la transgresión. Hermanos, esta aclaración es importante para todo lo que Pablo va a hacer la comparación. Pablo deja en claro que el regalo de Dios, el don de Dios en Jesucristo, no es del todo igual con la transgresión. Si bien hay puntos de comparación que vamos a ver, pero no es igual. Hay similitud, pues Adán es sombra del que había de venir, dice el apóstol Pablo. El énfasis está en mostrar la superioridad en grandeza de la obra de Cristo. Bueno, el contraste que Pablo presenta es el siguiente. Veíamos que por medio de la representatividad de Adán, del primer Adán, el pecado entró en el mundo. Bueno, Pablo muestra que por medio de la representatividad de Cristo, el don de la justicia de Cristo fue revelado al mundo. En el primer Adán reinó la muerte. Bajo la representatividad de Cristo reinaremos en vida. Bajo el primer Adán estamos todos bajo condenación. Bajo la representatividad de Cristo hay justificación para los que reciben la gracia de Dios. Ese es el contraste. Vamos a ver nuestro primer inciso, la justicia de un solo hombre. En el primer punto veíamos que el pecado entró por un hombre. Ahora vemos la justicia de un solo hombre. Dios en el plan eterno de redención, queridos hermanos, antes de la fundación del mundo, pensó y proveyó una nueva cabeza federal, es decir, un nuevo representante legal ante Dios, un nuevo y mejor y perfecto representante. Romanos capítulo 5, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justicia de Cristo. Cuando la Escritura nos habla de la justicia, de que por medio de la justicia de Cristo vino la justificación, la justicia de Cristo se refiere al cumplimiento de la ley. Cristo debía cumplir la ley. Bueno, en Mateo capítulo 3, se nos narra cuando Jesús se acerca a Juan cuando él estaba bautizando
eh, en el río Jordán. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Queridos hermanos, era necesario que Cristo cumpliese toda justicia, que Él cumpliese con toda la ley. El primer Adán quebrantó el pacto con Dios, que requería una obediencia perfecta. Cristo debía triunfar donde el primer Adán cayó. Cristo debía cumplir el pacto con Dios, la obediencia perfecta. Cristo debía vivir perfectamente sin pecado. Nuestra redención, queridos hermanos, no solo consiste en su muerte, sino también en su vida perfecta. Cristo sufrió la muerte que todos nosotros merecíamos sufrir. Pero también Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Tanto su muerte como su vida perfecta, queridos hermanos. Recuerda, Cristo murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Y Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos ni podemos vivir. El escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y aclara: pero sin pecado. Cristo es el sin pecado. Cristo es el sin pecado. Es nuestro segundo Adán. El segundo representante es el sin pecado. Vivió una vida perfecta. 2 Corintios 5:21 dice que Él no experimentó el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es el representante perfecto. La justicia de un solo hombre. Inciso B. Veíamos que con el primer Adán reinó la muerte. Ahora el contraste que presenta el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos 5, 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cristo venció el imperio de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, Hebreos capítulo 2, verso 14 en adelante: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo venció a la muerte. Y es interesante lo que presenta el escritor a los Hebreos. Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo? Por medio de su muerte. Por medio de su muerte. Luego el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, dice lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado.
Cristo en su muerte, Cristo por medio de su muerte y resurrección, venció a la muerte porque venció y quitó y expió nuestros pecados. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, ahora, ¿dónde está el aguijón de la muerte? Leíamos en Hebreos capítulo 2, que lo que hacía la muerte era sujetarnos a servidumbre por el temor de la muerte. ¿Qué es lo que hacía tan terrible a la muerte? Tan temible. El pecado. Y esa es la figura que presenta el apóstol Pablo. Da la imagen de un escorpión o de algo que tiene un aguijón. Y dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Aquello que es terrible, aquello que es letal y temible, el aguijón fue quitado. Por lo cual, el apóstol Pablo dice ahora, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está lo temible, lo terrible? Cristo, por medio de su muerte, venció. ¿Por qué? Porque Él expió en la cruz todos los pecados. Todos los pecados. El apóstol Pablo hace esa comparación. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Pablo hace énfasis en esto. Un solo pecado vino el juicio. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Queridos hermanos, la obra de Cristo es superior. ¿Saben por qué? Porque Cristo en la cruz no murió por un solo pecado. Cristo murió por todos, por muchas transgresiones, dice el apóstol Pablo. La abundancia de pecado. Muchas transgresiones. La muerte significaba juicio, significaba condenación. Pero queridos hermanos, el apóstol Pablo en el contexto de 1 Corintios 15 habla de que Cristo ha resucitado y por lo cual ha vencido a la muerte. Ha vencido. 1 Corintios capítulo 15, verso 20 a 21 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Queridos hermanos, por medio de un hombre entró la muerte, pero por medio de Cristo la resurrección de los muertos. Cristo ha resucitado. Y la esperanza es, 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Queridos hermanos, hay victoria porque Cristo resucitó. ¿Se acuerdan que veíamos y decíamos, qué terrible y qué injusto parece que por el pecado de uno todos pecamos en Cristo, todos pecamos en Adán? Cuando Adán pecaba, tú y yo estábamos pecando. No es que solamente heredamos el pecado de Adán, estábamos pecando en él. Con la representatividad de Cristo es igual. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 muestra que cuando él moría, aquellos que creen en él también morían en él. Y cuando Cristo resucitó, aquellos que creen en él también resucitaron en él. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 2, verso 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente, pero Cristo nos dio vida.
en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así como la muerte reinó bajo la representatividad del primer Adán, queridos hermanos, bajo la representatividad de Cristo hay vida. Hay vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Pero aquí viene la aclaración que da el apóstol Pablo. Volvemos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. La pregunta es, ¿quiénes reinarán en vida con Jesucristo? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Queridos hermanos, aquí hay una diferencia esencial entre la representatividad del primer Adán y del segundo Adán. Queridos hermanos, todos estamos bajo condenación por cuanto Adán pecó y todos pecamos en él. Pero queridos hermanos, no todos heredarán la vida en el reino de Cristo, porque solamente será para aquellos que reciben la gracia de Dios en la justificación. Pablo aclara esto, y esto es importante, hermanos, porque nosotros no creemos en el universalismo con respecto a la salvación. No todas las personas van a ser salvas. No todas las personas son hijos de Dios. Solamente aquellos que creen en Él. Bajo la representatividad de Adán, todos nacemos bajo su legado. Todos nacemos en pecado, todos nacemos bajo condenación. Para ser representados por Cristo es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo es creer en Cristo, en su obra, muerte, resurrección y arrepentirse. Inciso C, para terminar. En Adán todos estábamos bajo condenación. Bajo la representación del segundo Adán, Cristo, hay justificación de vida. La justificación es un término legal que significa ser declarado justo. En la cruz de Cristo, para efectuar la justificación, debía llevarse a cabo algo que se conoce como doble imputación. ¿Qué significa eso? A Cristo fue imputado, como nuestro representante, le fue imputado nuestro pecado y todas las consecuencias de él. Todo lo terrible que significa el juicio de Dios, el abandono del Padre, el abandono total, el desamparo total de Dios. Cristo comprimió en su muerte toda una eternidad de juicio
e ira. A Él le fue imputado nuestro pecado. Queridos hermanos, si solamente se hubiese llevado a cabo la imputación de nuestros pecados a Cristo, lo único que hacía era hacernos libres del juicio, pero no nos hacía aptos para el reino. Ahí es donde se lleva a cabo la segunda imputación. No solamente a Cristo le fue imputado nuestro pecado, sino que a nosotros nos fue dada su justicia. Nos fue imputada su justicia como nuestra. Segunda Corintios capítulo 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. A Cristo le fue imputado nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y a nosotros nos fue dada su justicia. Las consecuencias del primer representante son gigantescas, queridos hermanos. Pero el don, la gracia de Dios en el segundo Adán sobrepasó en grandeza. Y es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, el verso 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La superioridad de Cristo. La superioridad de su obra. Un mejor representante, un perfecto representante ante Dios. Conclusiones en esta mañana. Todos de la raza humana estamos bajo la representación legal de uno de estos dos Adanes, del primer Adán o del postrer Adán. Todos nacemos bajo el legado y la representación legal del primer Adán. Todos nacemos con evidencias de esa nuestra culpabilidad. Nacemos mortales, nacemos pecando. Y escucha claramente esto. Y solo seremos representados por Cristo si nacemos de nuevo. Solo si nacemos de nuevo. ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? Lo que has escuchado es el Evangelio de Cristo. Que estamos bajo condenación, pero que Cristo triunfó. Y hay vida, hay justificación, hay perdón de pecados para todo aquel que cree y se arrepiente. Para todo aquel que cree y se arrepiente. ¿Has entendido el mensaje? ¿Lo crees? Si lo crees, arrepiéntete de tus pecados. Ve a Cristo, cae postrado de rodillas a Él y arrepiéntete de tus pecados para salvación.